En Hay medio que de, desactivarla. en Ya va a medio del iniciar, ustedes mundo, nos todos avisan. estamos Sí, acá, ya todos. ahí, cuando pregunte, ya se mete, termina. Si Y la no, gente me llamaba, pero con todas las cartas iguales, ¿qué Volvió a puede salir. hacer ¿No? una ¿Lo persona? cierro? ¿Qué puede hacer un mago? Contarles una historia. La historia que les quiero contar es esta, la dama contagiosa, la cruz de corazones, que creía que el mundo se podía cambiar. Sí, sí, la del perfume del amor. Y decía, pero bueno, Mau, antes queremos verificar que efectivamente todas las cartas son nuevas eléctricas. Podrías, por ejemplo, cambiarlas de lugar, por ejemplo, invertir algunas de esta forma. Es más, yo podríamos, es más, mirarlas todas, porque no importa. Por donde usted mire, inevitablemente la sociedad actual ha hecho que nos estamos así, con un poquito de pesimismo, que nos sintamos de esperanza de nada. Yo lo que les quiero decir es que con solo uno de ustedes, el que sea, con solo uno de ustedes, la que sea, con solo uno de nosotros o de nosotras, quienes sean, ojo, basta. El mínimo contacto, vean esto, que es increíble, hasta el mínimo contacto con alguien que está dispuesto a hacer las cosas bien para que se empiece a transformar el resto del mundo y también personas que quieren cambiar el mundo y hacerlo maravilloso. Qué lindo lo que es el doctor. Era el paciente. ¡Ay, qué bonito! Vean, mago, ¿y qué pasa si llega así de la nada y entra en contacto con nosotros? Fácil, si usted sale en positivo, al mismo contacto de público. Usted también transforma y usted también cambia. Mago, ¿qué pasa si alguien llega de la nada y en medio de nosotros, en medio de las personas que están dispuestas a hacer las cosas de manera maravillosa, ella no importa, porque puede estar por donde sea. Lo importante es que cuando pase por nuestras vidas y salga de contacto con nosotros, ya sería transformado, correcto, y una persona también que esté dispuesta a hacer las cosas que sean necesarias para ser más. Y si somos más, pues si somos más es maravilloso. No importa cómo lleguen, aunque no se den cuenta, es bonito. Cuando ya nos hemos contagiado de ese amor, de esas cosas hermosas y maravillosas en 2, 3, 4, sabemos que todos nos contagiamos, sabemos que todos podemos cambiar. Hay magos que no se ve tan fácil. No, parece fácil, pero les tengo que decir que lleva su tiempo aprender estos trucos. No es que el mago nació con poderes. El mago tuvo que practicar, no sé cómo, no sé si como un cirujano o como que practica las cosas que requieren un trato especial. Pero mire, mago, pero ¿y qué pasa con las demás? No importa, las que sean a la velocidad que sea. Lo importante es que el cambio se suscitó, ya el cambio se generó. Y cuando el cambio se genera, lo que hace falta es sencillamente esperar que los resultados se hagan ver y los resultados se van a hacer verdad, caballeros. Cuando tenemos a una sociedad dispuesta, lista e involucrada en hacer que no importa lo que pase, que la gente se transforme y que la gente se transforme en lo más lindo, que la gente se transforme en lo más hermoso. Me dice, Pablo, es que usted no conoce a mi tío. Ay, mamá, es que usted no conoce a mi tía, no conoce a mi abuelo. Es que era qué persona más. Ay, Dios mío, vea si mi tío es negativo, vea que íbamos, fuimos a un campo, tenían unas vacas. Mi tío le habla, le quiere saber contar. Ah, perfecto. No, 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 no. Dice, mi tío, íbamos para el paseo y decía mi abuela, ay, aquí, pero era tan negativa que se me ponía en blanco. Y le digo, no, 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 yo claro. Acuérdense el diálogo, que aunque esa persona que usted quiere
Buenos días. Pero los invito a ver. Licenciado, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted cómo se encuentra? Bien, Lo gracias a veo Dios. un ¿Qué poco tal? borroso. No sé si es la pantalla de aquí, pero puede ser puede ser Existimos la porque computadora. conocemos la ¿Qué importancia. borroso? El liderazgo Licenciado, digital para ya generar casi damos inicio, nos están advocacy, y dando además, paso ya bueno, aquí la en expositora pocos es segundos Vitalia y Dennis. vamos a dar inicio. ¿Está cómodo? ¿Se encuentra Medicina tranquilo? personalizada Perfectísimo, para perfectísimo. el futuro de la atención Yo creo que usted ve un sanitaria poquito borroso porque es que en me Costa siempre Rica. distorsiona un poco el fondo, pero por eso va a ser, sí. Vitalia Puede Dennis. ser la computadora que yo tengo. Sí, perfecto. Organizaciones de sociedad civil en salud mental, construyendo un mapa. Y el expositor Madrigal. Ya regresamos. Ok, licenciado, parece que ya nos dieron el pase. Estamos listos. Buenos días a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al licenciado por su tiempo y por esta magistral charla que definitivamente nos va a servir de mucho. Vamos a esperar unos segundos que se puedan conectar las personas que van a participar de esta charla.
y le vamos a hacer la presentación al licenciado. Podemos hacer una revisión de la proyección. Si gusta, licenciado, ¿usted tiene una proyección o la intervención va a ser personalizada? Sí, vamos a proyectar. Voy a intentar Ok, por acá vamos a hacer. compartir la pantalla. Hagamos eso de la prueba para compartir. Y Y creo que cuando ahí usted esté deberíamos estar listo. viendo, Sí, ¿verdad? estamos viendo la pantalla, pero la estamos viendo dividida. No sé si la... Ahí está, perfecto. Sí. Ahí está muy bien. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Esperamos que esta charla sea pues de todo nuestro incentivo y cultivo de conocer y de aprovechar al máximo este profesional de altísimo nivel que tenemos aquí, el honor de poder contar con él. El licenciado Randall Madrigal es abogado y notario público por la Universidad de Costa Rica, mediador certificado de conflictos en salud por el Colegio Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Actualmente es abogado del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y Colegios Optometristas de Costa Rica. Profesor y coordinador de la Cátedra de Ética y Legislación Farmacéutica de la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED y profesor de Legislación Farmacéutica en la Universidad de Costa Rica. También es coordinador de la Comisión de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Miembro del Programa de Pacientes para Seguridad del Paciente de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y subcoordinador de la Red Panamericana de Pacientes de Seguridad del Paciente. Y finalmente, y no menos importante, por supuesto, vocal de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario. Él es, como podemos ver, es un profesional de altísimo nivel, con mucha expertise en el tema, y hoy nos va a compartir el tema de la seguridad del paciente, un compromiso en común. Nos quedamos en sus manos, licenciados. Al final vamos a hacer una sección de preguntas y lo vamos a ir compartiendo conforme se vayan integrando. Yo le aviso más o menos del tiempo que podamos entrar a la sección de preguntas. Bienvenido y muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por su amable presentación. Es realmente un honor para mí participar de este segundo Congreso Internacional para Líderes de Organizaciones de Pacientes. Y mire, en esa presentación tan amable que usted ha hecho de mí, quisiera indicar también que falta algo ahí importantísimo, ¿verdad? Y finalmente que soy paciente también, ¿verdad? Me gusta parafrasear al expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, que decía: consumidores por definición somos todos. Yo creo que pacientes por definición también, pues definitivamente somos todos, ¿verdad? Eh, en este espacio de tiempo, que creo que han de ser 30 minutos, quisiera plantear algunas consideraciones generales sobre la seguridad del paciente, pues como un fenómeno que realmente es de plena actualidad, y creo que pues nos cae muy bien en este Congreso de Líderes de Pacientes. Como el tiempo pues es apremiante, de una vez pues entramos en materia, y me gusta pues iniciar con esta diapositiva, en el sentido de que definitivamente las intervenciones en salud, todas las intervenciones que realizan los profesionales en ciencias de la salud, que se dan en el marco de los servicios de salud, están orientadas a beneficiar a los pacientes. Es la esencia justamente de la prestación de los servicios sanitarios, ¿verdad? El principio bioético que conocemos muy bien en la praxis sanitaria de primum non nocere, primero no hacer daño, pues es una máxima. Sin embargo, pues hay algunos riesgos que son latentes en la prestación de los servicios de salud. Hay riesgos que realmente pues están bien documentados, y hoy quisiera pues plantear algunas consideraciones sobre el tema justamente de los eventos adversos. No cabe duda que nos servimos actualmente de la tecnología en muchas facetas de nuestras vidas, y la prestación de servicios de salud no es la excepción. Estamos en el marco de una combinación compleja de procesos, interacciones humanas, bueno, una prestación tecnológica muy compleja que aporta sin lugar a dudas beneficios muy, muy importantes, pero también hay un riesgo de que vayan a presentarse eventos adversos, los cuales ocurren, como veremos, con bastante frecuencia. Aquí nos encontramos ya quizás frente a un concepto importante, esto tomado del glosario de la Clasificación Internacional sobre Seguridad del Paciente de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que un evento adverso es un incidente que produce un daño al paciente. Se tratan de hechos imprevistos, no relacionados con la historia natural de la enfermedad, sino que se dan como consecuencia del proceso de atención médica. No representan, y esto es un punto importante, no representan necesariamente un error médico, sino una falla del sistema. Y es donde se apunta quizás la mayor prevalencia de eventos adversos. Lamentablemente, estos eventos adversos causan lesión,
incapacidad, muerte, aumento de la estancia hospitalaria que se presenta como consecuencia del proceso de atención de la salud y no necesariamente de la enfermedad propia del paciente. ¿Dónde y por qué se producen los eventos adversos? Bueno, como lo veíamos ahora, estamos inmersos en una compleja prestación sanitaria. Nos encontramos justamente con efectos secundarios de medicamentos, interacciones, por ejemplo, de medicamentos, riesgos de determinados instrumentos médicos, situaciones no acordes a la prestación de los servicios de salud, los fallos humanos que lamentablemente también se dan por ahí, ¿verdad? Y bueno, pues hay una prevalencia importante de los eventos adversos. Este ejemplo que teníamos por acá, justamente del alfabeto médico, que por ahí he escuchado que la caligrafía ha matado más gente que las guerras. Bueno, eso es justamente son situaciones que podrían provocar errores de medicación. Ya estas cosas, afortunadamente, las vamos superando, por ejemplo, a partir de la receta digital, ¿verdad? Donde pues esos problemas de interpretación pues irían en principio quedando atrás. Hay riesgos en los sistemas de salud como consecuencia muchas veces de los profesionales sometidos a jornadas extenuantes, profesionales médicos, por ejemplo, ¿verdad? Y esta, pues, esta imagen resulta quizás algo ilustrativa de lo que podría ser justamente pues, el error que se produce como consecuencia de un profesional extenuado y cansado, ¿verdad? Ejemplos de eventos adversos, bueno, tenemos muchos, ¿verdad? Tenemos muchos que podríamos citar. Esto es un ejemplo de una caída de un niño que lamentablemente pues sufrió la muerte en este caso como consecuencia de esa caída de una camilla en un hospital de la Seguridad Social. Bueno, aquí justamente al hablar de eventos adversos y ahora que decíamos que son incidentes que provocan daño al paciente, que no están relacionados con la historia natural de la enfermedad, y ahora que veíamos esta imagen de este niño que cae de una camilla, bueno, estas imágenes que están por acá, que afortunadamente ya no es el estado actual en el que están en los quirófanos de un hospital de nuestra Seguridad Social, así estuvieron en algún momento. Y esta imagen que ustedes pueden ver por acá es justamente la imagen de una camilla de un hospital, aunque nos parezca inaudito, que está remendada como una gasa, pareciera, ¿verdad? Esto es, pues, es un material, es metal que se fatiga como consecuencia del uso, evidentemente, y bueno, pues una cosa de estas, ¿verdad? En un momento determinado que el material cede, se quiebra. Bueno, si un paciente está sobre esa camilla, puede caerse de esa camilla y sufrir una lesión, ¿verdad? Esto otro que vemos acá, pues es únicamente pues a manera de ejemplificar lo que sucede con las infecciones intrahospitalarias o las infecciones nosocomiales, infecciones que definitivamente pues son altamente prevalentes en los estudios de incidencia de eventos adversos. Tenemos un evento adverso muy lamentable que aconteció en el país hace ya muchos años. Algunos de ustedes, sobre todo los que ya pues superamos cierta edad, lo recordamos bien, que es el accidente de radioterapia del Hospital San Juan de Dios, en donde lamentablemente pues varios pacientes, un número importante de pacientes fueron sobreirradiados, pacientes de cáncer, lamentablemente fueron sobreirradiados y sufrieron lesiones importantes, pues muchos de ellos fallecieron. Esto pues está registrado en las páginas de nuestra historia, una situación lamentable pues de un evento adverso pues a gran escala que sucedió en nuestro país. Estos temas de los riesgos de la atención sanitaria y los eventos adversos, ahora que iniciaba la presentación, les decía justamente pues que es un tema de plena actualidad, sin embargo no es un tema novedoso. Ya desde la década de los 50 y los años 60 se venía hablando de la incidencia de eventos adversos, de problemas de seguridad en la atención sanitaria. Sin embargo, es en el año de 1999, con el estudio del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, Celulares Humanos, construyendo un sistema de salud más seguro, que se pone el tema en el centro del debate público en todo el mundo y se aportan ya data valiosa acerca de la problemática de los eventos adversos, habiéndose registrado en ese momento, por ejemplo, que entre 44,000 y 98,000 muertes por año se presentaban en los Estados Unidos como consecuencia de los eventos adversos.
Hoy esas cifras son altamente superadas. Estudios también más recientes pues dan cuenta de ello, y ya la Organización Mundial de la Salud desde varios años atrás viene advirtiendo sobre cifras que son realmente preocupantes. Por ejemplo, en los países desarrollados, hasta 1 de cada 10 pacientes sufre algún tipo de daño durante su estancia en el hospital. Bueno, estas son cifras que yo creo que deben llamarnos a la atención a todos. Ahora que hablábamos del estudio del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, bueno, hemos tenido estudios posteriores, uno de ellos ya no tan reciente, fue del año 2009, pero bueno, fue un estudio a gran escala realizado en hospitales de Latinoamérica. Uno de los países que participó fue Costa Rica, y bueno, este estudio IVEA de prevalencia de eventos adversos en hospitales de Latinoamérica arrojaba resultados muy similares a los que ya se habían dado en otros estudios anteriores. Por ejemplo, había registrado una prevalencia de 11% de eventos adversos, en donde la infección nosocomial sigue ocupando un lugar altísimo, es de los eventos adversos más prevalentes. Luego tenemos otros eventos adversos relacionados con la medicación, que siempre pues indican o salen con un porcentaje alto. Y bueno, en cuanto a la evitabilidad de los eventos adversos, vean aquí tenemos pues un elemento para analizar, para considerar. En el tanto hay definitivamente una oportunidad importante en cuanto a la posibilidad de evitar los eventos adversos. Un estudio más reciente, un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico del año 2020, bajo el título La economía de la seguridad del paciente, del análisis a la acción, señala igualmente que 1 de cada 10 pacientes continúan sufriendo daños por fallas de seguridad durante su atención o durante su estancia en el hospital. La Organización Mundial de la Salud, pues con muy buena razón, ha determinado justamente pues que la seguridad Perdón, del paciente... licenciado, disculpe que le corte. Por favor, no nos olvidemos de poner en mute el audio, porque estamos escuchando ahí un audio. Han dado mucha... Okay, perfecto, muchas gracias. Ya no vamos. Adelante, licenciado. Sí. Ok, perfecto. Sí, yo escuchaba por ahí algo de fondo, pero todavía podía manejarlo, pero bueno, mucho mejor así. Muchas gracias. Como veíamos ahora, estos datos, ¿verdad? De que prácticamente 1 de cada 10, por ahí suena nuevamente un ruido de fondo, ¿verdad? Bueno, ya nos vamos. Puta, no aguanta. 1,5 kilos. ¿Sí? Usted me dijo medio kilo. Por favor, no nos Chapo, olvidemos, por buenos fuerza. días a Dame las personas que se van medio conectando de kilo mutear y medio. el audio, por favor. Medio kilo no alcanza para nada. Espérese. La tonta, 1,5 kilos, con razón vi tan poquitito. Permítame, vamos a ver si 1,5 vamos a kilos, mutearlos ¿dónde es desde aquí. Todavía usa la cabeza, medio kilo no alcanza ni contacto. Ok, ya lo vamos a desactivar desde aquí. Señor. Disculpe. Sí tenemos los audios activos, pero ya encontré dónde lo vamos a desactivar. Muchas gracias. Ya, el licenciado, yo voy a ir muteando a los audios que se nos abran ahí. Nos disculpa la apertura, es que están muy emocionados, entonces seguramente lo activaron sin darse cuenta. No se Continuamos. preocupe, Muchas gracias. suele suceder, no se preocupe. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha justamente pues también indicado que 1 de cada 10 pacientes hospitalizados sufre algún tipo de daño durante su estancia en el hospital. Y bueno, justamente por eso la Organización Mundial de la Salud ha declarado la seguridad del paciente pues como un grave problema de salud pública en el mundo. La resolución, esta resolución que ustedes pueden ver acá del año 2002 de la Asamblea Mundial de la Salud, me gusta reseñarla porque vean ustedes justamente la instancia a los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud a que presten la mayor atención posible al problema de la seguridad del paciente y a que se establezcan y consoliden sistemas de base científica necesarios para mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención de la salud. Tomando en cuenta estos datos significativamente altos de prevalencia de eventos adversos y este grave problema de salud pública que representa la seguridad del paciente, se crea justamente en el año 2004 por parte de la Organización Mundial de la Salud
la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, pues que convoca a realizar acciones a nivel mundial a favor de la seguridad del paciente. Estas acciones que se comienzan a lanzar en muchos casos como programas bianuales por parte de la OMS a partir del año 2004, pues han incluido campañas muy interesantes, como por ejemplo una de las primeras que fue la iniciativa mundial de lavado de manos, en donde se instaba a los profesionales en ciencias de la salud, a los profesionales médicos, a los diferentes profesionales que intervienen en la atención sanitaria, a lavarse las manos como un mecanismo, por supuesto, pues de prevención de las infecciones nosocomiales, pues que como veíamos tenía una altísima prevalencia en los estudios sobre sobre eventos adversos. Recuerdo muy bien hace muchos años durante una visita a la Ciudad de México, justamente, y si no mal recuerdo, fue durante el lanzamiento del estudio IVEAS que comentábamos ahora unos minutos atrás, que estaba en marcha esta campaña de lavado de manos, y recuerdo muy bien que los profesionales de la salud en sus batas, en sus gabachas, llevaban un broche en donde decía, pregúntame si ya me lavé las manos. Bueno, pues una cosa que me pareció interesantísima en el sentido de que se instaba al paciente justamente a preguntarle al profesional de la salud si ya se había lavado las manos. Era como una manera pues muy sencilla, pero muy interesante de empoderar al paciente y hacerle partícipe del proceso de atención de la salud, pues que ahora vamos a ver que definitivamente pues es una faceta importantísima. Algunas otras campañas que se han dado por parte de la Organización Mundial de la Salud en el marco de esta Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente es, por ejemplo, el reto mundial sobre cirugía segura salvavidas, en donde pues se establecían cosas que quizás también podían parecer muy elementales, como el listado de verificación, los checklists, la identificabilidad correcta de los pacientes, el tener claridad, por ejemplo, que se va a intervenir la parte correcta del cuerpo del paciente correcto, ¿verdad? Cosas sencillas, pero que bueno, que han generado en muchas ocasiones errores y errores graves que han provocado serias lesiones a los pacientes. Antes de que sobreviniera la pandemia del COVID-19, estábamos en un reto mundial en donde la OMS pues había instado también a sus estados miembros a trabajar para reducir los errores de medicación que se dan en el mundo y que causan graves perjuicios también a los pacientes. Incluso pues se ha analizado que se gastan alrededor de 42.000 millones al año como consecuencia de errores de medicación, casi un 1% del gasto sanitario mundial, por lo que son cifras realmente pues escandalosas. Este problema de los errores de medicación, bueno, creo que es un tema interesantísimo para prestarle atención. Se producen muchos errores de medicación en el mundo, errores de prescripción, dispensación, administración. Yo creo que ahí los pacientes también tenemos mucho que aportar cuando ya vamos conociendo la medicación. Hay situaciones lamentablemente que todavía se dan como consecuencia de casos de isoapariencia en los medicamentos. Vean, por ejemplo, ustedes en empaques secundarios que son muy similares y esto pues podría provocar algún tipo de error a la hora de dispensarse un medicamento. Errores pues que no son poco frecuentes, se producen muchos errores lamentablemente de medicación con consecuencias graves para los pacientes. Este es un caso, este que está en proyección ahorita, es un caso que se dio en el año 2020, justamente caso lamentable en una farmacia en donde se le dispensa a la madre de dos niños tramadol, medicamento tramadol en vez de albendazol. Eso fue un grave error de dispensación. Bueno, aquí vean ustedes que fue por parte de una persona auxiliar en farmacia. Bueno, en el caso de Costa Rica sabemos que tiene que haber un regente, es decir, una persona profesional en farmacia a cargo de las farmacias dispensando los medicamentos. No son personas infalibles, por supuesto, pero tienen la pericia justamente para prevenir este tipo de cosas, que no ocurran estas cosas en donde lamentablemente aquí murieron dos menores como consecuencia del error de dispensación de ese medicamento. La prescripción estaba correcta, pero la dispensación fue errónea. Bueno, estas iniciativas que hemos estado comentando de la Organización Mundial de la Salud, una de ellas y muy importante para efectos pues, de esta actividad es justamente el empoderamiento del paciente. La OMS ha venido promoviendo la creación de grupos organizados de pacientes que velen por su propia seguridad. Lo vemos acá, por ejemplo, en esta política y estrategia regional para la garantía de la calidad de la atención sanitaria, incluyendo la seguridad del paciente.
en donde se instaba justamente a los Estados miembros a que incorporen la participación del paciente en los procesos de mejora de la calidad de la atención sanitaria, ¿verdad? De manera pues que hay, y por ahí hay otras resoluciones en donde pues la OMS de manera recurrente viene motivando la organización de los pacientes pues para que velen por su propia seguridad. ¿Qué retos importantes podemos tener en la actualidad en materia de seguridad del paciente? Bueno, yo creo que uno de los retos importantes, además de ir justamente fortaleciendo la voz del paciente y esa participación cada vez más activa del paciente, es fortalecer el marco regulatorio. Acá quisiera compartir con ustedes algunas diapositivas también, de manera breve, referentes al derecho comparado, a lo que ocurre en otras legislaciones respecto al tema de seguridad del paciente. Tenemos el caso de España, donde desde el año 2003 se ha promulgado la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en donde se habla de una infraestructura de la calidad que contempla, por ejemplo, normas de calidad y seguridad que contendrán, los requerimientos que deben guiar los centros y servicios sanitarios para poder realizar una actividad sanitaria de forma segura. Vean que dentro de esta legislación se incluye, por ejemplo, el registro de buenas prácticas que recogerá información sobre aquellas prácticas que ofrezcan una innovación o una forma de prestar un servicio mejor al actual. Y aquí entramos en un tema interesantísimo en materia de seguridad del paciente, que es el registro de los acontecimientos o los eventos adversos. Esta legislación española, por ejemplo, nos habla expresamente del registro de acontecimientos adversos que recogerá información sobre aquellas prácticas que hayan resultado un problema potencial de seguridad para el paciente. Y lo más importante, pues no es solo tener esa información, sino que estaría a disposición tanto del Ministerio de Salud y Consumo como de las comunidades autónomas. Gracias. Otro ejemplo importante a nivel de derecho comparado es el caso de la legislación chilena, una legislación del año 2012, en donde pues en la legislación sobre derechos y deberes de las personas usuarias de servicios de salud, las legislaciones que podríamos llamar de pacientes, bueno, se incluye justamente también la seguridad del paciente. Vean ustedes qué interesante, porque lo habla expresamente, dice, toda persona tiene derecho a que en el marco de la atención en salud que se le brinda, los miembros del equipo de salud y los prestadores institucionales cumplan las normas vigentes en el país y los protocolos establecidos en materia de seguridad del paciente. Vean que acá también se insiste en el tema de registro de los eventos adversos y de manera también muy importante se incluye el derecho que tiene toda persona o quien la represente a ser informado acerca de la ocurrencia de un evento adverso, independientemente de los daños que se hayan ocasionado. Estas disposiciones que ya no son tan recientes, ¿verdad? Vimos que España desde el año 2003, que es la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Chile desde el año 2012, pues tiene incorporadas estas disposiciones expresas. Y yo creo que a nivel nuestro, a nivel de Costa Rica, tenemos una gran oportunidad de incluir disposiciones de esta naturaleza, en donde se contempla el derecho a una atención segura como parte integrante del derecho a la protección de la salud, en donde podamos hablar también de la importancia de fortalecer los sistemas de notificación de eventos adversos. Y bueno, nuestra ley de derechos y deberes de usuarios de servicios de salud ya se acerca a los 20 años, ya superó la mayoría de edad, ya es una buena oportunidad para pensar en una reforma de esa ley. De hecho, hay 1 o 2 proyectos de reforma integral de esta legislación, pero ninguno contiene disposiciones de esta naturaleza sobre seguridad del paciente y creo que pues debemos impulsarlo y me parece que las organizaciones de líderes de pacientes pues son un actor clave en la promoción pues de reformas de esta naturaleza. De manera más reciente, la Organización Mundial de la Salud sigue insistiendo en acciones mundiales en pro de la seguridad del paciente. En la 72 Asamblea Mundial de la Salud del año 2019 podemos encontrar nuevamente instancias a los Estados miembros de la OMS a trabajar en pro de la seguridad del paciente. Y en esta resolución encontramos un punto importante en cuanto a la promoción de una cultura de seguridad, proporcionando información básica a todos los profesionales de la salud y a partir del desarrollo de una cultura de información, de una cultura de notificación del evento adverso de manera no culpabilizante.
Hay una barrera significativa en materia de seguridad del paciente porque definitivamente podemos mejorar a partir del aprendizaje, ¿verdad? Es decir, cuando aprendemos del error, podemos evitar nuevos errores, pero para ello hay que sacarlos a la luz. Y el elemento punitivo, es decir, el temor del profesional de la salud a ser perseguido judicialmente por la notificación de, por ejemplo, de un evento adverso, sigue siendo una barrera muy importante para poder avanzar en materia de seguridad del paciente. Hay modelos interesantes que podríamos tomar en consideración. Por ejemplo, tenemos la legislación italiana del 2017 sobre seguridad del cuidado y de la persona asistida, así como sobre la responsabilidad profesional de las profesiones sanitarias, en donde, bueno, no solo proclama que la seguridad del cuidado es una parte constitutiva del derecho a la salud, que me parece un punto importantísimo, esa conexión tan notoria que existe entre la seguridad del paciente, entre el derecho a una atención segura y ese derecho a la protección de la salud y a la vida. Y bueno, esta legislación, vean que indica, por ejemplo, que los informes y documentos resultantes de la actividad de gestión de riesgos clínicos no pueden ser adquiridos ni utilizados en el contexto de los procesos judiciales. Esto en el sentido de que se incentive realmente la comunicación por parte del profesional de la salud y se fomente justamente esa cultura de información que repito, es lo que definitivamente podríamos llevarnos a un entorno de seguridad del paciente, a una cultura de seguridad del paciente pues más propicia. Ya tenemos bastantes antecedentes, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Seguridad del Paciente de Inglaterra y Gales, en donde desde el año 2013 había hablado de la seguridad del paciente en 7 pasos, ¿verdad? Y definitivamente uno de los elementos críticos, claves en materia justamente de seguridad del paciente es la información sobre los eventos adversos en un entorno propicio para ello, con una cultura de apertura, sin que se culpabilice al individuo por hacerlo y teniendo claro justamente lo que decíamos ahora, que entre las barreras para el desarrollo del referido proceso de notificación se sitúan a juicio de la Agencia Nacional para la Seguridad del Paciente el temor a ser culpado y el temor a los riesgos médicos legales, a la judicialización de estos casos, ¿verdad? Hay un reciente informe del Comité de Bioética de España sobre seguridad del paciente y sistemas de notificación de eventos adversos, cuya lectura recomiendo mucho, en donde, bueno, justamente se habla de esto, ¿verdad? La dificultad a la que se enfrentan los sistemas de salud para establecer una cultura de seguridad y que es justamente pues el tema de la notificación de los eventos adversos. Aquí en este informe del Comité de Bioética de España se da cuenta de lo que ya también ha dicho la OMS, en el sentido justamente de que el reto para la seguridad del paciente es crear un sistema que no se base en la culpa y que ponga todo el peso en el aprendizaje, ¿verdad? Esta conclusión que me permito leerles del Comité igualmente de Bioética de España me parece importante: la implementación de una política de seguridad del paciente que ampare un sistema de notificación de eventos adversos no punitivo no solo constituye una alternativa para la mejora de la calidad de nuestro sistema de salud, sino que además puede afirmarse que desde una perspectiva bioética, atendido los principios de no maleficencia, beneficencia y justicia, es un verdadero imperativo teleológico y deontológico. Bueno, yo creo que estamos bien de tiempo y a manera pues de conclusiones, quisiera pues dejar estas, ¿verdad? En el sentido de que una presentación de este tipo justamente pues lo que da lugar es a dejar por ahí la semilla justamente para seguir hablando de estos temas, ¿verdad? Me parece que la seguridad del paciente sin lugar a dudas es parte integrante del derecho a la protección de la salud. Ya en algunas legislaciones se viene justamente contemplando y dándole importancia al derecho a una atención segura, justamente pues como parte de ese derecho a la protección de la salud. A nivel interno, a nivel de nuestros países, sin que Costa Rica sea la excepción, se precisa de legislaciones que reconozcan el valor de la seguridad y la calidad en las prestaciones sanitarias. Creo que hay modelos muy interesantes de legislaciones, como hemos visto, la chilena, la española, la italiana, de la cual pues podríamos servirnos y poder aportar en una reforma a nuestra legislación. Debe favorecerse sin lugar a dudas la participación del paciente en el proceso de atención de la salud y en el fortalecimiento del derecho a una atención segura. Hemos superado, o por lo menos hemos ido superando en muy buena manera, afortunadamente, el modelo paternalista en la atención sanitaria,
en donde todo para el paciente, pero sin el paciente, en donde el paciente pues prácticamente no tenía voz. Hoy la situación ha cambiado. Hoy estamos en un modelo en donde el paciente puede ejercer su autonomía de la voluntad, en donde puede ser partícipe de ese proceso de atención de la salud y por supuesto que cada vez tenemos que darle más herramientas para ello. La notificación de los eventos adversos, como hemos visto, es un punto crítico en materia de seguridad del paciente y se precisa justamente de un diseño e incorporación de sistemas de notificación de eventos adversos no punitivos en el combate de la medicina defensiva y el privilegio también, diríamos, de vías alternas de resolución de conflictos frente a los esquemas tradicionales de judicialización. Esto por cuanto definitivamente habrá casos que ameritarán justamente pues una reparación del daño, pero bueno, podríamos explorar, por ejemplo, otras vías distintas de la judicial justamente pues para propiciar entornos amigables, entornos realmente no punitivos en una situación que siempre debe ser armónica como la relación médico-paciente, profesional de la salud paciente. Y finalmente apuntaría yo también otra conclusión por acá y que es la importancia de que en las mallas curriculares de las distintas carreras, de las distintas profesiones de ciencias de la salud, tanto en la malla curricular de grado como de posgrado, se incorpore la seguridad del paciente, ¿verdad? Como una materia o como varias materias a cursar, porque hay muchísimo que decir sobre esto y creo que los profesionales de la salud tienen muchísimo también que aprender, al igual que todos nosotros, sobre seguridad del paciente. Yo creo que haciendo uso racional de los 30 minutos que se me habían encomendado, pues esto es lo que quería compartir con ustedes. Me hubiera gustado pues haber podido ampliar en muchos de estos temas, pero bueno, quedo a las órdenes de ustedes y muchísimas gracias nuevamente por la amable invitación. Muchísimas gracias a usted, licenciado. Muy importante, y como usted bien lo dice, hubiéramos querido ampliar un poco más, pero seguramente tendremos otras oportunidades para hacerlo. Entonces, dándole la voz al paciente, que realmente es lo que queremos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las personas que tengan alguna inquietud, algún comentario, alguna consulta para el licenciado, por favor, nada más levantan la manito, hacen una intervención corta y precisa de la consulta o de la aportación y con mucho gusto el licenciado nos estará ayudando. Tenemos aproximadamente hasta las 11 del mediodía para poder hacer esta sección de preguntas. Valeria levantó la mano, vamos a ver. Valeria. No puedo ver, aquí está. Hola, buenos días. Perfecto. Sí, adelante. Ok, yo soy paciente renal hace 11 años, yo soy de Honduras. Ese tipo de problemas, yo estoy en un proceso de hemodiálisis y ese tipo de problemas también se puede ver mucho en las máquinas de hemodiálisis, donde los técnicos en hemodiálisis, en este caso que son las enfermeras o médicos, cometen errores de ese tipo y el paciente llega a fallecer. Pero lo único que ellos dicen es que fue que le dio un infarto, pero probablemente nosotros, los otros pacientes, miramos el mal servicio. Y yo quería preguntar si ese tipo de actividad en la que el paciente fallece en una máquina de hemodiálisis podría ser denunciado a las autoridades. Sí, si gusta, vamos contestando una por una, ¿verdad? Para que no se nos pierda el hilo. Sí, por favor, una por una. Sí, bueno, muchas gracias a doña Valeria, que entendí nos está acompañando desde Honduras. Son situaciones lamentables. Ahora que veíamos este ejemplo del accidente de radioterapia del Hospital San Juan de Dios como un evento adverso grave de gran magnitud que provocó la muerte de muchos pacientes, bueno, acá lo que veíamos, más allá del elemento culpabilizante y de la demanda, que también, por supuesto que es un derecho acceder a la justicia, aquí el asunto más importante me parece es evidenciar el error, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay algunos fallos latentes en estos equipos, por ejemplo, de hemodiálisis, pues vean que es una falla de sistema. Muchas veces ni siquiera son errores de técnicos o de los profesionales, sino que son problemas del sistema y definitivamente, vamos a ver, la demanda, que ahí está la posibilidad, por supuesto que si un paciente sufre, y bueno, no conozco el sistema penal hondureño, pero hay asuntos de responsabilidad por daños que son en alguna medida, si se quiere, universales. En un caso de estos, de que un paciente sufra una afectación, algún tipo de lesión o incluso que el paciente fallezca como consecuencia de un error en el procedimiento de atención médica, por supuesto que es viable la demanda penal
y la indemnización en su caso, ¿verdad? Que se tramita, por lo menos en el caso de Costa Rica, normalmente acompañado en el proceso penal, va la acción civil resarcitoria para que el paciente pues pueda ser compensado de los daños, o si fallece, pues los familiares que le sobrevivan puedan tener una compensación económica. Pero ¿qué pasa si únicamente nos quedamos en la faceta de la demanda? ¿Qué pasa si no sacamos ese error a la luz? ¿Qué pasa si no evidenciamos qué es lo que está pasando con esos equipos de hemodiálisis? Bueno, que lamentablemente otros pacientes van a seguir falleciendo o siendo lesionados como consecuencia de esto. Entonces, aquí lo que quiero transmitir también es la importancia de no quedarnos únicamente en el tema de la judicialización. Y con esto repito y quiero ser muy enfático, no es que estemos minimizando el derecho del paciente a acceder a los sistemas judiciales, pero sí lo importante es que todas estas situaciones que se presentan se evidencien. Por razones de tiempo no incluye un par de diapositivas que siempre me gusta incluir y que se maneja mucho en materia de seguridad del paciente, el aprender de otras industrias, por ejemplo, como la industria aeronáutica, que dicho sea paso y nunca temo decirlo, es mucho más seguro montarse en un avión prácticamente que ir a un servicio de salud. El número de accidentes que se provocan como consecuencia de los viajes aéreos es mínimo comparado con lo que sucede durante la atención sanitaria. Y bueno, esa es justamente una industria con una altísima cultura de seguridad, de aprendizaje del error. Creo que todos hemos visto películas de accidentes y catástrofes aéreas en donde recién ha acontecido el accidente y un despliegue de seguridad tremendo, ¿verdad? Para recopilar evidencia de qué fue lo que sucedió, y eso es documentado con muchísimo rigor y compartido con las diferentes agencias internacionales y nacionales para que se aprenda de ese error que sucedió y que pues no se vuelva a presentar otro. No sé, doña Valeria, si le contesté con esto, ¿verdad? Y bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Claro, muchas gracias. Quedó claro. Gracias. Okay. Doña Yesenia, si gusta puede hacer su pregunta. Buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio y felicidades también por este congreso tan importante. Bueno, yo soy Yesenia Moreira. En este momento yo represento a la Fundación Nuestro Mundo Cornelia de Lange, Costa Rica, y además tengo una participación en la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras. Y bueno, dentro de las situaciones que estamos abordando, desde estas organizaciones quisiera hacerle al licenciado dos consultas. La primera, ¿dónde puedo recurrir yo a los documentos del marco jurídico en cuanto a atención de pacientes? Pues sinceramente desconozco mucho los documentos y como usted conversaba anteriormente, están muy desactualizados y bueno, igual yo sé que se están haciendo investigaciones importantes a nivel de país, pero no llega esa información a los pacientes. Y la otra consulta es que, bueno, desde la naturaleza del síndrome Cornelia de Lange, que es una condición poco frecuente o enfermedad rara, es un síndrome bastante complejo y sus pacientes en Costa Rica alrededor somos 20, ¿verdad? En el país. Topamos con un panorama bastante drástico que nos deja en desventaja. Nuestros hijos van a presentar condiciones crónicas y algunas aparecen a temprana edad, otras en la vida adulta, inclusive algunas de deterioro. Y iniciamos básicamente en el Hospital Nacional de Niños, porque como les digo, al ser tan poquitos pacientes, entonces nos envían ahí. Pero al llegar a los 15 años, ya no se consideran usuarios de un servicio de pediatría y nos ingresan en otros sistemas donde no hay protocolos acerca de condiciones poco frecuentes, no se cuenta con genetistas y mucho menos con estos protocolos de alto riesgo en cuanto a una intervención quirúrgica o un servicio especializado. Entonces, como parte de la fundación, nosotros queremos iniciar con procesos para que el país pueda evaluar estas situaciones y que no nos abandone el sistema de pediatría tan temprana edad como en otros países, que inclusive un servicio de pediatría llega hasta los 21 años, por ejemplo en Estados Unidos.
Entonces, don Randall, tal vez si usted me pudiera dar consejos, ¿verdad?, acerca de estos proyectos que podemos iniciar desde las organizaciones. Y hablo por mí y por muchas otras que también pueden estar en situaciones semejantes. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias a usted, doña Yesenia, por la pregunta. Bueno, voy a procurar contestarle lo primero en el sentido de que, bueno, hay un marco jurídico de derechos de los pacientes muy amplio, ¿verdad? Tanto a nivel interno de nuestro país como a nivel externo, en donde muchos de esos instrumentos internacionales de derechos humanos han sido incorporados y reconocidos por Costa Rica, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho justamente a la protección de la salud. A nivel interno, bueno, tenemos la Ley 8239, que es la Ley de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de Servicios de Salud Públicos y Privados, que era la que comentábamos ahora ya está próxima a los 20 años y que por supuesto que necesita de un remozamiento, necesita de una reforma integral en donde podamos incorporar pues una serie de situaciones como justamente incorporar normas expresas que regulen la seguridad del paciente. En el marco que usted comentaba ahora de una enfermedad rara por acá, tomé nota de ello, en donde pues según usted indica los pacientes luego de los 15 años ya no son más atendidos en el hospital de niños, que es donde, de acuerdo pues a lo que usted indica, se están en las mejores condiciones para darle una atención oportuna, segura y de calidad a estos pacientes. Yo creo que esto me parece, doña Yesenia, que esto ya había por ahí algún precedente. Yo creo que podría acercarse usted a la Defensoría de los Habitantes, a la Dirección de Calidad de Vida de la Defensoría, y a partir de ahí, pues que se genere algún tipo de acción con la Caja Costarricense de Seguridad Social, porque sí, por ahí recuerdo de situaciones en donde pues, los pacientes son sometidos a un estrés importante, pues por dejar un servicio en donde hay condiciones muy propicias para su atención y luego pues llegar a un entorno que pueda resultarles no solo no amigable, ¿verdad? Sino el más adecuado. Quisiera contestarle más. Me parece que no hay que estar pensando siempre en la judicialización de las cosas, ¿verdad? En llevar todo a los tribunales, pero bueno, la sala constitucional y ahora que hay tantos líderes de pacientes, pues saben perfectamente que la sala constitucional ha venido acuerpando muchas de las situaciones que tienen que ver con la atención de los pacientes, no solo con la medicación. La sala constitucional ha abordado de manera muy generosa muy amplia el derecho fundamental que tienen y tenemos todas las personas al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, ¿verdad? Que esos servicios públicos sean prestados en condiciones de eficiencia, de calidad, de seguridad, de oportunidad. Y tratándose de prestaciones sanitarias, ese derecho ha sido muy enfatizado por la Sala Constitucional. Me parece que en una interpretación armónica del derecho a la salud, del derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos, si los pacientes tienen las condiciones oportunas para ser atendidos, en este caso en el hospital de niños, bueno, debería evaluarse, ¿verdad? Justamente las cuestiones organizacionales de la seguridad social que impiden que luego de los 15 años sean atendidos, sobre todo con población tan sensible y tan desprotegida muchas veces, a veces sin acceso ni siquiera a medicación, como son los pacientes que sufren de enfermedades raras, ¿verdad? Igual, doña Yesenia, por ahí yo voy a dejar mi contacto con doña Vivian Leal para lo que pueda colaborar en este tipo de cosas y bueno, por ahí también hay un colega a quien aprecio mucho y con el quien trabajo muy de cerca, que es Freddy Arias, y bueno, yo creo que sin lugar a dudas, pues podríamos colaborarle con esto. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Yesenia. Marcela Campos. Muy buenos días. Muy importante todo lo que usted anota, don Randall. Yo me voy un poquito más atrás porque nunca se me podrá olvidar cuando en este país, en el año 86, se contagiaron unos pacientes hemofílicos con sangre contaminada con VIH, algo muy doloroso. Sin embargo, pienso también que parte de este nuevo
de esto nuevo que se habla dentro del Congreso, que es el empoderamiento del paciente, pues también el paciente se le debería dar una inducción, ¿verdad? De que el paciente puede ser vigilante de los medicamentos que se le ponen, del lugar en donde se le ubica, de la cama. Por ejemplo, yo como paciente me acostumbré a que cuando iba a recibir un medicamento siempre preguntaba ¿y qué es y para qué me lo están poniendo? E incluso en algún momento me iban a poner un medicamento que era para diabéticos y yo no soy diabética. Entonces, eso me ayudó a no desencadenar que se me bajara, ¿verdad?, el azúcar porque me estaba poniendo un medicamento que no era. Sabemos que la seguridad social está en manos de seres humanos y los seres humanos cometemos errores, ¿verdad? Y pienso que también es parte de quitar ese paternalismo que se tiene en Costa Rica hacia la seguridad social. Es decir, la seguridad social, incluso yo lo hablaba con un doctor, desde luego que es una mamá con un chiquito, un bebé que lo tiene alzado y nosotros creemos que nosotras somos el bebé, ¿verdad? Entonces todos nos lo tienen que dar, todos nos lo tienen que facilitar, pero nosotros tenemos ahí también una cuota de responsabilidad. Por ejemplo, desde que usted va a una farmacia y compra un medicamento, usted tiene que revisar que le den el medicamento que es. Igual yo he notado, digamos, nosotras hacemos un voluntariado en un hospital y vemos donde las personas vienen con los medicamentos y más que todo las personas mayores, y a mí me llama mucho la atención. Nosotros le decimos la cajita feliz porque es una bolsita de papel y ellos se sientan a revisar si les dieron la medicación, tienen ese cuidado y se devuelven si algo les falta, e incluso se devuelven si les dieron un medicamento de otra persona. Entonces, y es gente mayor, a mí me llama mucho la atención la gente mayor porque uno diría, serían los más descuidados, serían los que se llevarían los medicamentos y sin saber si son para ellos o no son para ellos. Significa, en realidad este es un tema de un trabajo que no sé si es parte de las ONGs, que ya lo hemos empezado, que es el empoderamiento del paciente, de los mismos médicos, de la misma farmacia, que le diga al paciente, pues revise que esos sean sus medicamentos, de las mismas enfermeras que le digan al paciente una vez que le van a poner el tratamiento, mire, le voy a poner este medicamento porque se lo mandó el doctor y es para esto. Y entonces ahí, en ese preciso momento, que se convierte en un momento clave, es donde el paciente incluso puede decir, no, es que me está mandando un medicamento y yo no soy, por ejemplo, en el caso mío, yo le dije, disculpe, pero yo no soy diabética, ¿verdad? Entonces es parte de un proceso de una educación y parte de un desprendimiento de creer que la salud es solo responsabilidad, por ejemplo, en Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social, y que los pacientes nada más llegan y levantan las manos y hagan conmigo, no. Es una parte de una educación que si bien tal vez no la podamos ver en corto tiempo, pero que si se va implementando a largo plazo, digamos, poniéndole unos 5 años, ya podemos ver pacientes empoderados, revisando sus medicamentos, preguntando por sus tratamientos y tomando el control de su salud, porque a la larga mi salud es mi responsabilidad, no es responsabilidad del sistema de salud. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, doña Marcela, y me encanta escuchar pacientes tan empoderados. Mire, la Red Panamericana de Pacientes por la Seguridad del Paciente, que tiene su sede en la Ciudad de México, que está liderada por la maestra Evangelina Vázquez, una madre que sufrió un evento adverso grave en un hospital en México, un niño que tuvo sufrimiento fetal, que tuvo una condición ya de salud complicada, ya de por vida. Evangelina dejó su cátedra de física en la Universidad Nacional Autónoma de México y se dedicó a trabajar en estos temas. Bueno, hemos trabajado mucho, por ejemplo, el tema de alfabetización en salud, ¿verdad? La importancia de que el paciente pues sea cada vez más informado, de perderle el miedo en el buen sentido al profesional de la salud. Eso que les decía ahora tan sencillo de esta campaña que
que había visto en México acerca de la campaña de lavado de manos, en donde un brochecito, ¿verdad? Como comentaba ahora en la gabacha del médico, del personal de salud, decía, pregúntame si ya me lavé las manos, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas veces entramos a una consulta médica y los profesionales no se lavan las manos, ¿verdad? Y eso pues es ya una situación potencial para la transmisión de una infección, y ni qué se diga ya cuando pues se entra en condiciones ya más críticas de los servicios de salud, como podría ser operatorios, ¿verdad? Yo creo que hay muchísimo que hacer en cuanto a esto. Creo que hay que trabajar en la difusión y la promoción de los derechos de los pacientes. Creo que definitivamente el tema de alfabetización en salud debe ser prioritario, y ojalá, y como dice doña Marcela, a la cuenta de 5 años o menos tengamos pacientes cada vez más empoderados, más informados y más partícipes del proceso de atención de la salud. Me encanta eso que comentaba de la medicación. El paciente que normalmente ya tiene una medicación recurrente, sobre todo pacientes crónicos, ya saben mucho de medicamentos, ¿verdad? Ya saben mucho qué es la medicación que toman, y definitivamente el perder el miedo, ¿verdad? El ir sin temor a una farmacia y decir, mire, es que me dieron medicamentos que no son los míos, ¿verdad? Que no son para mi patología, que corresponden a otro paciente. Eso hay que hacerlo definitivamente, porque ya lo dijo usted, doña Marcela, nuestra salud, y lo dice la propia Ley General de Salud, hay una responsabilidad personal con el restablecimiento de la propia salud, y todos estamos llamados a ello. De verdad que muchísimas gracias por su comentario. Perfecto, muchísimas gracias a las personas que han participado, muy valiosas todas las aportaciones. Y ahora tenemos una participación muy especial desde Uruguay. Vamos a escuchar a Pablo Correa. Con mucho gusto, adelante, Pablo. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, iba a decir un poco lo que dijo Marcela, la alfabetización en salud, la humanización. Lo que usted comentaba, las dificultades en cuanto a atención, doctor, creo que la vivimos en varios países de América, ¿no? Coincidimos en muchísimas cosas. Últimamente lo que venimos trabajando mucho es eso, alfabetización y humanización. Estar más informados, el paciente, la familia, lograr que tengamos la oportunidad de saber qué tratamiento nos van a dar y cuál es el mejor tratamiento. La familia tiene que estar informada, porque si no, no sabemos qué nos van a dar y cómo va a funcionar. No tenemos que tener vergüenza ni miedo de preguntarle, y si no lo entendemos, volver a preguntar. O que nos explique a nuestra forma de entendimiento, ¿no? Que baje en el nivel un poquito esa letra que no entendemos, que la traduzcan. Entonces, eso es lo que venimos justamente trabajando mucho con varias asociaciones. En el caso de mí, yo soy papá de un chico con AME, ya un adolescente, un adulto con 18 años con atrofia espinal, y venimos trabajando mucho justamente en esas cosas, ¿no? Acceso a medicamentos de altos costos, altos precios, acceso a diagnóstico, ¿no? Y bueno, empoderar a la familia, porque aparte no solo afecta al paciente, sino a la familia, al entorno familiar. Entonces, lo que tenemos que lograr es una mejor calidad de vida para la familia, buscar información, que la información sea certera y no tener miedo ni vergüenza a preguntar y a saber lo que estamos haciendo y lo que van a hacer con nosotros. Entonces creo que va un poquito por ahí, pero lo que dijo Marcela, lo que dijo Marcela estuvo bárbaro. Gracias y buen congreso. Gracias, Diana. Muchas gracias. Muchas gracias a don Pablo. Por ahí me pareció verlo ahí tomando mate ahora, entonces decía yo, por ahí tenemos a alguien de Sudamérica. Don Pablo, quería comentarle algo. Justamente en la Red Panamericana de Pacientes por la Seguridad del Paciente tenemos una extraordinaria compatriota suya, que es la doctora Edita Falco. No sé si la conoce o ha escuchado hablar de ella. Edita Falco es una médico pediatra que se ha dedicado a estudiar muchísimo el tema de seguridad del paciente. Yo por ahí puse mi correo electrónico en el chat, no sé si el chat lo pueden ver todos, si no, se lo dejo, don Pablo, que es madrigalrandall@hotmail.com. Ahí usted me escribe y yo lo pongo en contacto con la doctora Edita Falco, que yo sé que podrá colaborarle muchísimo, y qué bueno que
que andamos todos por la misma línea, ¿verdad? Humanización, información, el insistir, el preguntar, ¿verdad? Esto, ya vamos superando ciertos paradigmas, ¿verdad? Por ejemplo, aquel consentimiento informado que prácticamente se lo llevaban al paciente a la camilla, donde el paciente ya estaba prácticamente, ya lo estaban anestesiando y que ponga la firma ahí, ¿verdad? Cuando un consentimiento informado debe ser la expresión justamente más rica de esa información al paciente para que decida y sea partícipe justamente de ese proceso de atención de la salud. Y un comentario final con esto. Miren, cuando el paciente es involucrado, ¿verdad? Cuando el paciente es informado, cuando se participa, también para los mismos profesionales de la salud es lo mejor, ¿verdad? Porque vamos a tener probablemente mucho mejor adherencia terapéutica. El paciente se va a comprometer más con el tratamiento, con la medicación, ¿verdad? Yo creo que es un ganar-ganar, ¿verdad? Ganamos todos con esto. Muchas gracias, don Pablo. Claro que sí. Y las Gracias a personas que usted. están interesadas, Pablito, si estás interesado en tener contacto, como lo decía muy amablemente don Randall, con muchísimo gusto, al final les compartimos los datos. Lo Y sería estaba importante buscando que y no lo tenga... encontré, perdón. correcto, y En Pablo este es chat un no. líder... No, ahorita yo te lo comparto. Pablo es un líder latinoamericano de pacientes, no solamente de AME, sino de pacientes a nivel latinoamericano. Es un referente muy importante, así que es muy importante que tengas el contacto de Randall y que él te pueda compartir a su vez las personas que te puedan ayudar en sus diferentes áreas. Bueno, si no tenemos ninguna otra consulta, a mí nada más me queda un comentario final, don Randall, y es que yo no entiendo, no comprendo, y seguramente usted me va a orientar hacia la parte correcta, porque a pesar de que las condiciones están, los derechos están, la salud está para que el paciente se pueda atender, todavía tenemos que acudir a la judicialización de estos derechos para poder recibirlos. O sea, me cuesta mucho entender por qué perdemos vidas, inclusive en ese camino de necesitar un medicamento, necesitar un tratamiento, perdemos la vida de los pacientes y aún así, en este caso, las autoridades sanitarias dicen, bueno, en Costa Rica tenemos el recurso de amparo, que vayan al recurso de amparo y que lo ganen por ahí, a pesar de que saben que probablemente lo van a ganar y que van a tener la atención finalmente, pero en ese camino pueden pasar muchas cosas. ¿Por qué todavía las autoridades sanitarias no logran entender que existen instrumentos, que existen los derechos y no se les da el acceso fácil? Eso es una conclusión mía, como de su tema, seguramente usted me va a orientar mejor y escucho sus palabras porque no logro entender esa parte definitivamente. Me encantaría darle la respuesta. El asunto es que muchos tampoco la conocemos, ¿verdad? Es decir, esto transita por una deficiente organización en muchos casos de los servicios de salud. La vía del recurso de amparo es una vía importante, pero bueno, esto no resuelve el problema de fondo, ¿verdad? Ya hemos visto por ahí algunas sentencias estructurales de la Sala Constitucional. ¿Qué será eso de sentencias estructurales? Bueno, son sentencias que se dictan con ocasión de la presentación de un recurso de amparo, ¿verdad? Por ejemplo, con el problema de listas de espera de pacientes que tienen que hacer fila años, ¿verdad? Para un procedimiento quirúrgico. Bueno, con ocasión de un recurso de amparo de estos que se presenta, la Sala Constitucional no solo analiza la situación del paciente, sino que analiza el entorno, por ejemplo, de problemática de listas de espera y le dice a la Caja Costarricense de Seguro Social, usted tiene que arreglar esa situación, ¿verdad? Tiene que arreglar ese problema. Yo creo que hay que trabajar justamente en eso, ¿verdad? En atacar esos grandes problemas de fondo. La judicialización se ha convertido en una herramienta importante para que muchos pacientes puedan acceder a tratamientos médicos, ¿verdad? A procedimientos quirúrgicos, a medicación, pero no nos va a terminar resolviendo el problema. El derecho ahí está. Sí estamos claros en que la seguridad social, como pasa aquí en cualquier parte del mundo, no le puede dar todo a todos, ¿verdad? Puede darle algo a todos, ¿verdad? Pero bueno, hay que ir armonizando eso y trabajando en nuevas perspectivas. Creo que no se tiene que despreciar, ¿verdad? Tampoco la posibilidad de tercerización de servicios, sin que eso signifique privatizar nuestra seguridad social, ¿verdad? Sino pues sencillamente servirse en ocasiones también del brazo de algunos agentes prestadores privados que podrían también sumar a reducir estas problemáticas de listas de espera. Y con el tema de medicación, que yo sé que es un tema muy sensible en las organizaciones de pacientes, bueno, ahí queda mucho por trabajar también, ¿verdad? Yo creo que ha habido varios tumbos ahí, varias situaciones que no han sido las más adecuadas. Hay que establecer una política más clara de acceso al medicamento, sobre todo en algunas condiciones especiales, pacientes con enfermedades raras, ¿verdad? Tratamientos médicos al final de la vida. Yo creo que
esa pregunta que usted plantea es interesantísima, pero es así que nos da para una jornada completa, ¿verdad? De discusión, ¿verdad? Y Para donde hay otra muchos... charla, definitivamente. Un congreso completo, ¿verdad? Y donde deben participar muchísimos actores, Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Salud, el Instituto del Banco Mundial por ahí anduvo participando también, preocupado por el fenómeno tan alto que tenemos de judicialización de la salud. Y mire, el hecho de que la Sala Constitucional en nuestro país esté destinando una cantidad importante de su tiempo, que un porcentaje grande del pastel de recursos de amparo que se resuelven por la Sala sea de salud, eso nos da un síntoma por ahí que no es bueno, ¿verdad? Se está judicializando muchísimo la salud, ¿verdad? Y eso implica, por supuesto, que hay muchas pretensiones insatisfechas, ¿verdad? Excelente la pregunta y bueno, da para mucho. Un cuestionamiento muy grande. Bueno, Elizabeth, estamos a 3 minutos de finalizar la transmisión. Si es lo más precisa y breve posible para su consulta. Bueno, muchísimas gracias. Soy supervisora de enfermería de un servicio de emergencias del Hospital Heredia y sí quisiera desde adentro decirles que los esfuerzos son diarios. Los esfuerzos dentro de la institución son diarios. Por ejemplo, desde mi escenario, un servicio de emergencias, donde cada vez la seguridad, la violencia por problemas sociales, los pacientes apuñalados, asaltados, violentados, las víctimas de violación, los accidentes de tránsito, nos tienen abarrotados los servicios. Esto hace igualmente que el paciente necesita una atención oportuna, pero al mismo tiempo necesitamos atender pacientes con problemas cardíacos, con problemas de diabetes, con problemas propios de la medicina, que el aumento gigantesco de la seguridad, del problema de inseguridad social y de todo esto que nos tiene los servicios de emergencias llenos, y el aumento del cáncer de mama, de muchas situaciones, nos hacen que la estructura no esté dando. Si hacemos otro hospital más grande, se nos vuelve a llenar. Entonces, muchas veces es también, como dice la señora, doña Marcela, que habló ahora, es la conciencia también desde la población. Los servicios, por ejemplo, desde mi caso de emergencias, como dijimos la otra vez en un anuncio, son para emergencias y están muchas veces abarrotados de padecimientos que pueden ir al primer nivel, a un EVAIS, a un tratamiento continuo, y que muchas veces se agravan porque yo soy diabético, pero me tomo una Coca-Cola y de algo hay que morirse. Lisbeth, perdón, disculpe que la corte. Estamos a punto de cerrar la transmisión y no me gustaría que se nos quede ahí. Agradezco mucho su comentario. En otra oportunidad tendremos para ampliar un poco más. Les agradezco muchísimo desde la Junta Directiva de la Federación de Pacientes de Costa Rica. Los invitamos a continuar con el enlace. Pueden ingresar al enlace inicial para continuar con el evento. Cerramos aquí la sesión y nos continuamos allá. Muchísimas gracias, licenciado Randall, y las personas que necesiten el contacto, con muchísimo gusto estamos para agradecerles. Saludos a todos, muchas gracias por haberse conectado, muy valiosos los aportes de cada uno de ustedes. Gracias, Salud. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Salud, gracias. Gracias.